Muy buenas tardes a todos o buenas noches, de acuerdo al país que corresponda. Me gustaría saber si en estos momentos todos me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Adicionalmente, si me están escuchando también sin ningún percance. Y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que les trae el equipo de Equity y el Distrito Financiero con respecto a el USD Index, aprendiendo sobre el índice del dólar estadounidense que el día de hoy que perdón, ustedes, Equity Group nos trae en este día. Entonces, pues me gustaría que me escribieran a través del chat de preguntas para saber si todo estaba funcionando sin ningún problema para dar inicio con este webinar. Entonces, si me pueden colaborar con esa información, los invito a que se comuniquen a través del chat para poder pues saber de que todo está en orden para dar inicio con este webinar de el USD Index, que es un webinar, la verdad, bastante interesante cuando estamos hablando de el índice del dólar estadounidense, porque pues normalmente nosotros escuchamos USD Index o índice del dólar, DXY, pero muy pocas veces llegamos a entender cómo se hace la construcción de este índice, cómo vamos a tener pues un poco más de entendimiento y cómo le vamos a sacar provecho, no solamente cuando queremos analizar la fortaleza y la debilidad del dólar, sino mirar aquellos activos que se consideran antidólar y adicionalmente cómo se va a comportar el mercado de commodities. Muy bien, Jason, John, me están escuchando perfecto, Jaime, sin ningún problema. Bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y nada, el día de hoy vamos a hablar con respecto a este tema del USD Index. Igualmente, me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando. Saludo a Gustavo que me está levantando la mano. Un saludo a ti, Gustavo, y adicionalmente, pues me gustaría saber efectivamente cómo se han visto los mercados, cómo han podido ver pues las decisiones que se están tomando de aquí en adelante con respecto a los mercados financieros. De hecho, el día de hoy las bolsas presentaron un comportamiento bajista, cerraron a la baja, donde el Dow Jones y el Standard Poor's con el Nasdaq presentaron caídas de más del 4%. Entonces, pues esto es un síntoma bastante alentador con respecto no a que se vaya a presentar una recuperación, sino que el caso contrario, que sea una apertura para un momento en venta o tomar una posición en corto en los mercados financieros. Muy bien, Jason nos está sintonizando desde Monterrey o desde Montería. Bueno, un saludo para ti, Jason. A Jaime nos estás sintonizando desde Neiva, a Abraham que nos estás sintonizando desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches para ti, Abraham. A Nicolás que nos estás sintonizando desde Bogotá, Colombia. Y como es de costumbre, durante todos estos webinars, pues antes de hablar del tema o incluso hablar del broker equity, es necesario que haga la siguiente recomendación, tanto la recomendación que ustedes han escuchado, yo sé que todos estos días, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, les recomiendo a todos ustedes mantener un lavado constante de manos de 3 días, pues por supuesto que mantener un aislamiento con la finalidad de detener la propagación del COVID-19, que como lo vimos durante la semana pasada, estaba llevando grandes consecuencias en el mercado italiano, o bueno, en Italia y en España, con números de casi 1.000 muertos eh, por día, que era una cifra bastante alarmante. Ah, muy bien, Jason, es que solo me escribiste a Monterrey, entonces no sabía si, pues, digamos, desde que es ciudad en específico, departamento específico, estás desde el Casanare, Colombia. Un saludo para ti, Jason. Y pues nada, la recomendación de la OMS, mantengamos lavado constante de manos, cuidado pues con el acercamiento al momento en que vayamos a salir a hacer nuestras diligencias, a trabajar. Mucho cuidado con eso que al final de cuentas nosotros podemos llegar a detener pues este avance que está presentando el COVID-19 o el coronavirus. Bueno, pues no siendo más, vamos a dar inicio a la primera parte de este webinar, que es hablar con respecto al broker que nos trae este tema de webinar del día de hoy, que se conoce como Equity. Equity es un broker, la verdad, muy bueno, no solamente por el tema de que es un broker que cuenta con una regulación bastante sólida, cuenta regulación del Reino Unido, de Jordania, de Dubái, que eso digamos es una de las características más fuertes, que un broker cuente con una regulación tan sólida como Dubái, porque normalmente para acceder a esta regulación
deben cumplir un conjunto de requisitos mucho más sólidos que incluso las regulaciones más sólidas que podemos poder encontrar en los mercados. Esto es un broker que actualmente tiene un conjunto o un portafolio bastante interesante, dado que cuando miremos los productos vamos a ver que está en el mercado Forex, tiene índices, los índices bursátiles más importantes a nivel mundial, donde vamos a encontrar Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, vamos a encontrar el DAX alemán, el Nikkei, el Hang Seng o el Hong Kong 50, vamos a poder encontrar el CAC 40, vamos a encontrar el FTSE 100, mejor dicho, diferentes índices. Para las personas que le gustan los índices es bastante popular, bastante interesante. Tenemos commodities, tenemos acciones que vamos a poder operar desde MetaTrader 4, es decir, no es necesario MetaTrader 5, no es necesario otro tipo de aplicación de plataforma, sino que directamente con MT4 vamos a tener acceso a los mercados, al mercado bursátil de las bolsas más populares, en los cuales estamos hablando que anteriormente o antes del día de hoy habían 85 acciones. Pero lo que muchos no saben es que el día de hoy el broker anunció que agregó unas nuevas acciones en su portafolio y la verdad son acciones bastante interesantes. ¿Por qué? Porque actualmente, debido al COVID-19 o al coronavirus, los mercados están en un momento de inestabilidad donde se está aumentando el tema de teletrabajo, donde la población está gastando ahorita lo que puede en, por supuesto que productos de la canasta familiar, así como en ocio y entretenimiento. Entonces, esto es un punto bastante importante porque muy seguramente muchas empresas de entretenimiento van a presentar un fortalecimiento a la alza en sus cotizaciones y este va a ser como un punto bastante importante o más que todo un punto de partida en el cual muchas empresas van a poder tener un mejor comportamiento. Entre todas esas nuevas empresas que agregaron durante esta jornada o el día de hoy, tenemos una muy popular que tal vez algunos conozcan, tal vez otros no, que se conoce como Blizzard, que es una empresa que efectivamente brinda los servicios de entretenimiento como de videojuegos, digamos, el más popular de todos, Call of Duty, que es como el juego que ahorita está arrasando debido pues a que la población está consumiendo este tipo de entretenimiento y fuera de eso de Blizzard también acabó de agregar en su portafolio la acción de Kimberly, que es una empresa que se dedica a la elaboración de productos de primera necesidad, sobre todo productos de limpieza y muy probablemente debido al COVID-19 pues se va a presentar también un fuerte empuje. Tenemos a Teladoc, tenemos a Kroger, tenemos a Kimberly, como mencionaba anteriormente, y Dropbox, que los agregaron. ¿Por qué? Porque ahorita lo que está rigiendo los mercados es el teletrabajo y muy probablemente en la publicación de los estados financieros que se vienen más adelante, algunas empresas van a tener un comportamiento muy bajista como Disney, como Apple, y como Alibaba, que Alibaba es dueño de AliExpress y digamos de todos esos servicios, pero empresas como Dropbox, como Zoom, como Kimberly van a presentar un movimiento al alza y nosotros como trader tenemos que empezar a identificar esas oportunidades que nos van a brindar los mercados financieros. Entonces, para que tengamos en cuenta ese punto bastante interesante y bastante relevante. Y nada, pues el día de hoy pues vamos a empezar con el tema del día que se trata de cómo vamos a empezar a interpretar y a entender el USD Index o el índice del dólar estadounidense. Cuando nosotros hablamos de el USD Index o US Index o índice del dólar estadounidense, en algunas plataformas de análisis vamos a poderlo encontrarlo como el DXY Index, es el índice del dólar estadounidense, el cual mide el valor del dólar estadounidense en relación a diferentes monedas extranjeras. Es decir, que aquí lo que nosotros estamos escogiendo el dólar y comparándolo con diferentes activos con la finalidad de tener un mejor entendimiento de cómo se está portando el dólar frente a las divisas más fuertes o unas de las más fuertes en los mercados financieros. En sí, cuando estamos hablando de USD Index, y esto no solamente lo vamos a dejar para el índice del dólar estadounidense, sino para el índice de volatilidad, para los índices bursátiles, para los índices de crecimiento, cualquier concepto matemáticamente y financieramente hablando en tema de índice,
lo que nos está reflejando es un promedio ponderado geométrico, es decir, que lo que trata de hacer es coger los rendimientos que están presentando los diferentes activos que hacen parte de esa bolsa de activos con la finalidad de reflejar cómo se está comportando la divisa que queremos comparar con respecto a sus semejantes o el activo que queremos comparar con respecto a sus semejantes. Eso es lo que nos está diciendo un índice. Se los voy a poner con un ejemplo. El índice Standard Poor's 500 lo que está tomando es cómo se está comportando la rentabilidad de las 500 empresas que tienen mejor capitalización bursátil y mejor rendimiento en dividendo, y por eso nos está mostrando un índice que tiene un valor determinado que actualmente debe estar oscilando entre los $2.400 por título de futuro de efectivamente del Standard Poor's 500 o de este índice bursátil. Lo mismo ocurre con el USD Index. Entonces lo que estamos haciendo es, queremos analizar cómo se está comportando la rentabilidad del dólar estadounidense frente a sus homólogas o frente a sus semejantes para saber la fuerza que tiene el dólar en los mercados. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando estamos recordando teoría de portafolio, o más que todo para la construcción de un portafolio eficiente, nosotros sabemos que vamos a tener por un lado las rentabilidades con respecto a la aceptación del riesgo o como vamos a hablar con respecto a la varianza. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que nosotros como traders vamos a tener una curva o una canasta de posiciones o de activos que vamos a poder ir operando poco a poco. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros podemos ubicar un portafolio teniendo en cuenta si queremos más riesgo, menos riesgo, con la finalidad de tener mayor o menor rentabilidad. Pero los puntos que se ubiquen en nuestra curva de indiferencia son los puntos más óptimos. Entonces, lo que hace el USD Index es efectivamente mostrar si el dólar estadounidense se va a ubicar en una de esas partes para demostrar cómo es su comportamiento del rendimiento, es decir, si está en un momento eficiente o si no lo está. Entonces, como ese es uno de los puntos principales que vamos a mencionar con respecto al USD Index. Y lo interesante de este índice es que surge en los años 70, específicamente en 1973, en Washington, dado que durante ese periodo de tiempo se presentó la reunión de países que tenían una fortaleza económica más grande a nivel mundial, con la finalidad de determinar que sus divisas iban a tener una flotación libre. ¿Por qué ocurre esto? Porque anterior a 1973, las divisas o el tipo de cambio lo fijaban cada uno de los países, a pesar de que el dólar igualmente regía como tipo de cambio mundial, porque el dólar estadounidense suplantó al patrón oro en 1946, específicamente más en el Tratado de Bretton Woods, es cuando el dólar estadounidense empezó a tomar o se estableció como el tipo de cambio a nivel mundial. ¿Por qué se estableció? Porque así se llegó a un acuerdo en diferentes países. En ese año nació la ONU y todo esto se determinó por el modelo keynesianismo y neokeynesianismo que estaba en esa época, sobre todo Keynes, que pues sugirió que debía haber un tipo de cambio a nivel mundial. Keynes lo sugirió, Estados Unidos dijo, deberíamos colocar el dólar, somos la economía más fuerte, pero en 1973 lo que decidieron fue que quiero que los demás países que son fuertes puedan compararse conmigo, es decir, medir cuál es la divisa más fuerte que va a haber en el mercado. Y por eso fue que se creó pues este índice del dólar, porque justamente en ese momento se soltó la libre o la flotación libre no controlada por parte de los países. Entonces en ese punto se determinó como, bueno, ya que todos tienen una flotación libre, ¿cómo vamos a medirlo? A través del USD Index. Cuando hablamos del índice del dólar estadounidense es muy similar. Eh, ok, voy a desactivar la cámara, qué pena con ustedes. Es que me está diciendo que, que está un poco lento la voz y el webinar, o bueno, que está como lento el tema del webinar. Me gustaría saber si pues hasta este punto todos me están escuchando bien, sin ningún problema, o hay algún inconveniente. Igualmente no se preocupen. Fuerte y claro, yo bien, muy bien. John, Luis, no hay ningún problema. Nicolás, perfecto, muy bien. Lo que pasa es que pues me salió como una sugerencia de GoToWebinar que me dijo, tome, de pronto la red está lenta, pero igualmente les quiero recordar a todos ustedes que este webinar va a estar disponible para todos ustedes más adelante. Entonces,
No se preocupen que si de pronto me llegan a escuchar entrecortado o no, se salta una parte, no se preocupen que en la grabación de alta calidad sí queda completamente sin ningún problema. ¿Listo? Pero bueno, volviendo al tema, cuando nosotros estamos hablando del índice del dólar estadounidense, lo que estamos refiriendo es que el índice se parece, digamos, también tiene un parecido, una semejanza bastante fuerte con respecto a un índice bursátil porque, como les estaba mencionando anteriormente con la curva de eficiencia, así como con el ejemplo de Standard Poor's, cuando siempre estemos hablando de un índice, vamos a estar hablando del promedio geométrico, pero también es que es un promedio generado por una canasta de activos. En el caso de los índices que les estaba mostrando bursátilmente, o digamos el Standard Poor's, sabemos que son 500 empresas. El Dow Jones son 30 empresas. En el caso del índice del USD o el índice del dólar estadounidense, vamos a encontrar las siguientes divisas o los siguientes activos. Son en total 6 divisas donde vamos a tener en cuenta el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. ¿Por qué ustedes creen que, digamos, el euro y, digamos que sí puede estar, la libra, yen son majors, pero la corona sueca, de hecho, es bastante interesante ver esa divisa o ese activo, pero se toma sobre todo para mirar y medir el comportamiento de las divisas exóticas o, pues, digamos, de estas divisas de países que están en vía de desarrollo con respecto al dólar estadounidense. Si nosotros miramos una participación inicial, vamos a encontrar que la corona sueca hace parte de este índice bursátil. Pero por supuesto, muchos de ustedes tal vez en esos momentos se deben estar preguntando si esta canasta de activos determina el posicionamiento del dólar frente a las demás, a sus homólogas. Entonces, ¿por cómo hacer el tema de la participación? Porque no es lo mismo hablar la fortaleza del euro con respecto a la fortaleza de la corona sueca. Y esto se determina a través del siguiente comportamiento que ustedes están viendo, que como pueden ver, el euro es el que tiene una mayor participación en el activo, dado, digo, en el cálculo del índice, dado que este representa un 57,60%. Pero ustedes, ¿por qué creen que el euro, pues a pesar de que es una divisa bastante sólida, tiene una participación tan grande, incluso más grande, que la libra esterlina o que el yen japonés? ¿Ustedes por qué creen que ocurre este aspecto? Y mientras me van respondiendo, John, claro, no te preocupes, igualmente el equipo de Equity y el equipo del distrito más adelante les van a enviar correos de, digamos, de gracias por haber asistido, y ahí está el enlace normalmente en el correo de la biblioteca, ¿listo? De webinars. Entonces, no te preocupes, John, igualmente le voy a decir al equipo que esté más pendiente de ti, ¿listo? Entonces, mientras y me van escribiendo, ¿ustedes por qué creen que o el euro tiene tanta participación? Muy bien, César, tienes un muy buen punto. ¿Creerías que es porque está en la misma zona? Bueno, digamos que puede ser, digamos, en ese aspecto, pero ya lo estás viendo efectivamente por la zona, por la región. Y, digamos, vamos a esperar una que otra respuesta. Digamos, César, también la Europa región, sí, ahí está el punto importante. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, pues sabemos que es una conformación de varios países que estamos hablando, bueno, después de la salida que se presentó ahorita por Inglaterra, em, la verdad no sabría exactamente cuántos países ahorita pertenecen exactamente, digamos, eh, se- estamos hablando, bueno, si mi memoria no falla, estamos hablando que es de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, España, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia. Bueno, estamos hablando como alrededor de 16 países que, o que rigen sus economías con respecto al euro. No es tanto porque el euro sea más fuerte, pero lo determina sobre todo porque hay más países que dependen, o más que todo que su economía está correlacionada o está determinada con respecto al euro. Por eso es que el euro tiene una participación del 57,6%, pero aquí lo curioso es que el yen japonés tiene una participación del 13,60%. Y esto se presenta o se debe porque el yen japonés primero es considerado un activo refugio, pero sobre todo porque Japón es el tercer país a nivel mundial que tiene las mayores reservas o respaldos internacionales. Es decir,
que primero está Estados Unidos, luego está China, y de tercero tenemos a Japón con respecto a reservas internacionales. Lo que muchos no saben es que a pesar de que Japón es pequeño, ha sido un país que después de la Segunda Guerra Mundial se ha concentrado en aumentar su cantidad de reservas y de recursos con la finalidad de mantener reactivada su economía a pesar de que, digamos, actualmente se esté presentando una situación de crisis o de recesión. Ahí es cuando nosotros podemos ver que Japón puede seguir manteniendo su actividad operativa y comercial, dado que tienen un ciclo de rotativo alrededor de unos 12, 16 meses, si mal no me falla la memoria. Es decir, que pueden entrar en un momento de recesión y el país puede sostener su balanza comercial 16 meses o 16 veces del tamaño que actualmente mantienen. Por eso es que el yen japonés tiene tanta participación en este tipo de, bueno, en este índice. Luego tenemos la corona sueca, que es un 4,20%, el franco suizo, que es un 3,6%. Franco suizo, digamos que tiene una baja participación, primero porque hace parte de la región europea, en sí cuando estamos hablando de la región física, pero muchos, yo creo que todos ustedes saben que el Suiza maneja su tipo de divisa debido a la fuerte correlación que presenta el activo con respecto a los metales preciosos. Entonces, desde un inicio Suiza pues anunció que podía pertenecer a la Unión Europea, pero más no y a pertenecer a la zona euro. Entonces, digamos que por eso es que tiene una baja participación, pero igual influye en la economía, sobre todo por la relación oro-dólar, y digamos que al final tenemos efectivamente a la libra esterlina con un 9,10% y esto se debe a la fortaleza que siempre ha presentado la libra esterlina y a lo largo del sistema, bueno, sí, digamos a lo largo de la historia, más que todo el posicionamiento que tiene en el sistema internacional. Pero entonces aquí, viendo estas gráficas, ahí es cuando nosotros, o bueno, esta gráfica de torta, podemos entender por qué el euro se considera un activo antidólar o el USD Index, cuando siempre se menciona el euro, se considera como un activo antifavor, o mejor dicho, que no llega a apoyar el comportamiento del USD Index. Y esto se debe porque este índice tiene un comportamiento de más del 57%. Es decir, que si el euro, por razones fuera, digamos que no tengan que ver nada con respecto a la debilidad del dólar, presenta fortalecimientos, es lo más seguro y es lo más probable que el USD Index pierda posicionamiento en los mercados financieros. Entonces, por eso, cuando el euro sube, el dólar baja, pero más que todo, cuando el euro sube, el índice del dólar estadounidense baja porque la mayor participación de este, pues depende de la divisa de la zona euro o de esta cooperación económica entre países. Es bastante interesante entender esto, ¿cierto? Porque ahí es cuando uno empieza a entender un poco mejor la composición y más que todo es que como podemos ver en el USD Index, no tiene ni el dólar australiano, no tiene ni el dólar neozelandés, no tiene al dólar canadiense tampoco, a pesar de que esas divisas que estoy mencionando se consideran activos majors y esto se debe porque efectivamente el índice del dólar no tiene en cuenta esas economías desde un aspecto de la fortaleza y la construcción de su índice. Ahora bien, ya entendemos la composición, ya entendemos qué es el USD Index. Ahora viene lo importante. Nosotros, ¿cómo vamos a leer ese indicador? Antes de leer ese indicador tenemos que tener en cuenta que el índice USD o el USD Index, DXY Index, se calcula a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que el mercado Forex es un mercado overnight y over the counter, pero este opera durante las 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. El día viernes a las 7, o bueno, a las 4 de la tarde cierran las bolsas y alrededor de las 6, que ya es como lo más extenso del mercado, pero ahí es efectivamente cuando se acaban las cotizaciones en los mercados financieros. Entonces, ya sabemos que se acabaron, pero los cálculos del USD Index van a continuar teniendo en cuenta el comportamiento del sábado y el domingo en referencia a los precios que llegaron a formarse en el viernes. Yo sé que esto es un poco complicado, pero si lo vemos con este siguiente ejemplo, lo van a entender de una manera más sencilla. Cuando nosotros vemos que el viernes o en T0, el USD Index cierra en el nivel de 99, durante el sábado y el domingo lo que va a hacer es que va a tener en cuenta
ese número que cerró el viernes con respecto a un promedio de toda la semana, con la finalidad de completar todos los días de la semana. Esta es la manera en la cual se calcula el índice y aquí viene, digamos, el segundo punto relevante, y es que este mide el valor del dólar en relación con base 100.000. Yo sé, o bueno, no podemos mirarlo también con respecto a base 100. Yo sé que de pronto ustedes dirán, no entiendo ese tema del base 100, pero aquí viene el análisis que es bastante chévere, bastante interesante. Si nosotros colocamos el 100 como el techo, lo que hace el índice es que toma las cotizaciones que actualmente se están marcando. En este caso, que fue el gráfico más actualizado que les pude sacar pues en imagen, porque no se preocupen que ahorita vamos a ver esto en la plataforma, como lo pueden ver está en 97.56, digamos que lo vamos a redondear, que está en 99.6, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es que en 99.6 descontamos y simplemente vamos a tener un crecimiento del 0.4%. Es decir, que esto es lo que actualmente está moviendo al dólar estadounidense, es decir, que tiene una pequeña devaluación frente a todas las 6 divisas que vimos anteriormente del 0.94%. Otra cosa es que la lectura normalmente cuando nosotros vemos que el USD Index está a la alza, significa que el dólar se está fortaleciendo. En este caso se está fortaleciendo, en esta pendiente tan marcada se está fortaleciendo. Pero lo alarmante y lo que ustedes van ahora de aquí a entender de aquí en adelante es cuando el peso colombiano se devalúe, cuando el peso argentino se devalúe, cuando, bueno, cuando el euro se devalúe, es cuando el USD Index esté por encima del nivel de 100. Porque aquí lo que nos está diciendo es que si está por encima del nivel de 100, es decir, que vamos a suponer que llegó al nivel, digamos, más alto registrado que 103, lo que me está diciendo es que el euro está, o el dólar estadounidense está 0.3% arriba, y cuando esto ocurre es cuando se presentan esas fuertes devaluaciones en los mercados financieros, teniendo en cuenta la medición meramente matemática, por supuesto. Pero aquí lo que estamos tratando de entender y analizar es que el índice está aumentando un porcentaje bastante significativo. E incluso se han llegado a ver situaciones en el mercado donde el USD Index, vamos a suponer que esto no estamos hablando de 103, sino que se llega a ubicar en un nivel de 120.70. Entonces, claro, si nosotros tomamos el tema de la resta o efectivamente el cálculo matemático, podemos decir que el USD o el dólar estadounidense puede estar por encima del 20.7% del valor. Entonces, claro, para las personas que están en Colombia, sí, anteriormente, estamos hablando del 2017-2016, el dólar estaba hermosamente a 2.400 pesos, pues ahora imagínense que este se multiplique por el 1.2, que están viendo que es el crecimiento del 20%, pues ahí es cuando nosotros vamos a ver esas fuertes devaluaciones que pueden llegar a justificar actualmente porque el peso colombiano está tan devaluado. Lo mismo ocurre con el peso chileno, lo mismo ocurre con el peso argentino, pero todo esto se debe con respecto al fortalecimiento del dólar y este siempre lo vamos a medir a través del USD Index. Entonces, esto es un análisis, digamos, bastante chévere que nos va a permitir tener una mejor comprensión primero de qué es lo que está pasando en nuestras economías locales y qué está pasando, por supuesto, que en las economías externas. Ahora vamos a mirar el comportamiento del USD Index en la plataforma de TradingView que nos trae el broker Equity. Digamos, en estos momentos ustedes deben estar viendo en la pantalla el MetaTrader 4. Si ustedes quieren saber más y sobre todo que es como mi recomendación de aquí en adelante, es que abran o aperturen sus cuentas reales. ¿Por qué? O más que todo sus cuentas de práctica. No tanto, si quieren empezar con la real, lo pueden hacer sin ningún problema, pero yo les recomiendo que siempre empecemos con la cuenta de práctica. Igualmente en estos momentos a través del chat les estoy dejando el enlace para que ingresen y pues analicen un poco más con respecto al broker. La cuenta de práctica no tiene ningún costo, ustedes la descargan y empiezan a practicar en sus MetaTraders 4. ¿Qué es lo interesante de esto? Que o más que todo el broker para destacar. Primero tenemos los petróleos con referencia a Brent, de referencia a WTI, que de hecho el día de hoy tenemos que, pucha, bueno, es que lo estamos viendo en semanal, en mensual, pero ahorita lo estamos viendo en un gráfico diario, podemos ver que se está presentando una pequeña recuperación luego de esa caída tan significativa que presentó el WTI,
Pero como pueden ver, tenemos petróleo, tenemos las acciones principales, donde tenemos Apple, Alibaba, Alphabet, Amazon, por aquí tenemos a Walmart, Uber, Facebook, Goldman Sachs, JP Morgan, que son las acciones, que a diferencia de las acciones de otros tipos de activos, es que estas, lo que estamos haciendo es adquirir participación. Por supuesto, aquí lo que estamos adquiriendo son los derivados de las acciones, no estamos adquiriendo la acción real. Eso es un punto también que debemos tener en cuenta. Tenemos los índices bursátiles, en el cual pues tenemos al Eurostock 50, tenemos al IBEX 35, tenemos al FRA 40, por aquí tenemos al DAX alemán, el Dow Jones, el Standard Poor's, aquí tenemos pues el DAX alemán, el USD 30 pues es el Dow Jones, y como podemos ver el día de hoy pues fue un movimiento bastante a la baja. Los mercados están tratando de abrir a la alza para tratar de generar pues un efecto retroceso de esta caída que marcó el día de hoy. Como lo pueden ver, es una vela de gran cuerpo, de gran tamaño, pero pues hay que esperar a ver cómo continúa la jornada adelante. Por toda esta parte tenemos a el mercado Forex. Como pueden ver, estamos hablando de 62 cruces de divisa, y aquí tenemos las demás acciones de los activos, pero por acá arriba, en la parte de los índices bursátiles, es donde nosotros vamos a encontrar nuestro USD Index, o el índice del dólar estadounidense. Lo estamos viendo en este momento en una temporalidad diaria. Yo recomiendo que siempre miremos el USD Index en una temporalidad de 4 horas. ¿Por qué? Porque así podemos mirar lo corrido de las sesiones del día. Si lo dejamos en una temporalidad diaria, pues estamos viendo la vela del día. Pero no podemos olvidar la característica del USD Index, que este cotiza las 24 horas durante los 7 días de la jornada. Entonces es importante analizar primero si vamos a encontrar durante la sesión asiática, que es la que rige o la que empezó hace 31 minutos, porque esta opera desde las 7 de la noche hora Nueva York, podemos ver que ya el dólar estadounidense está presentando una fortaleza, es decir, que el primer impulso del dólar es alcista. Y adicionalmente que podemos analizar la tendencia de una mejor manera, y lo que podemos ver es que desde el 9 de marzo el activo ha presentado un fortalecimiento a la alza. Muy bien, David, me habías preguntado que si vamos a mandar los links en los correos electrónicos. Sí, normalmente están en digamos que el enlace del webinar o la grabación del webinar, o sea, siempre están en los correos electrónicos. Normalmente está como en, si quieres ver la grabación, clic aquí. Digamos, sobre todo se los dejo para los demás que quieran saber dónde van a poder encontrar el enlace. Ahí lo van a poder encontrar directamente. ¿Listo, David? Digamos, para que te tengas en cuenta, y no solamente para ti, sino para las demás personas. Pero bueno, estábamos viendo, volviendo al tema del USD Index. Como lo podemos ver aquí, es un movimiento a la alza desde el 9 de marzo, luego de que se haya presentado el desplome desde el mes de febrero por parte del dólar estadounidense. ¿Qué es lo que podemos analizar? Que efectivamente es un retroceso, el cual está marcando actualmente el dólar, o el índice del dólar estadounidense. Durante esta semana se presentó el rompimiento del nivel 61 de Fibonacci. Entonces muy seguramente aquí ya lo que tenemos es la confirmación de del cambio de la tendencia bajista. Algunos apuntan que el dólar estadounidense puede llegar nuevamente al nivel de 99, al nivel de 100, pero hay un problema, y es que el COVID-19 o el coronavirus ya le está cobrando factura a los Estados Unidos. Actualmente es el país que tiene el mayor número de personas infectadas a nivel mundial. El día de ayer estábamos en 164.000 casos, hoy está oscilando alrededor de los 184.000 casos, con una tasa de mortalidad, bueno, con un número de mortalidad de 3.000 personas. Entonces, por eso algunos expertos también determinan que este fortalecimiento que presentó el USD Index simplemente es un impulso alcista, debido a que lo que quiere hacer tanto Donald Trump como la Fed, como los mercados, es que el dólar esté lo más fortalecido, cosa que cuando se presente la contracción económica o la recesión, que cada vez pues es más como evidente y es algo que no se va a poder frenar, pues se vaya a presentar ese retroceso en las cotizaciones. Esa es una de las maneras en la cual ustedes van a poder encontrar pues el USD Index. Y la segunda manera, que la verdad pues quiero agregarlo el día de hoy, es a través directamente del portal de Equity. No sé si algunos de ustedes ya han trabajado con portales digamos, de que los ofrecen los diferentes brokers. La verdad, a mí me parece bastante bueno, porque lo que nos va a permitir eso es tener acceso a los mercados financieros desde cualquier lugar, o incluso
desde cualquier otro tipo de acceso a la red. Es decir, que ya no necesitan tener directamente instalada la plataforma, sino que simplemente, como lo pueden ver en estos momentos, ustedes están en este punto y solamente a través de la parte de las plataformas van a poder acceder sin ningún problema, o incluso volviendo a la página principal de Equity, ustedes van a poder tener acceso al Web Trader, que es una también de las herramientas que nos ofrece el broker, porque al final hay veces vamos a poder encontrar momentos en los cuales no vamos a tener acceso a nuestro computador, y pues digamos que eso puede llegar a ser un problema bastante significativo, pero simplemente a través de el Equity, o mejor dicho, de la Web Trader de Equity, van a poder tener acceso a los mercados en tiempo real. Digamos, en estos momentos yo creo que ya lo deben estar viendo la plataforma web, y como pueden ver van a poder encontrar todos los instrumentos, tanto por parte de los favoritos que ustedes tengan, Forex, Commodities, digamos de las acciones, simplemente como pueden ver, e incluso aquí los van a tener de una manera un poco más sencilla. Es una plataforma mucho más sencilla que MetaTrader para las personas que digamos que quieran algo más simple. Simplemente pues aquí van a tener el tamaño de las operaciones, si quieren comprar, si quieren vender, operan y efectivamente se coloca la posición. Es una manera bastante sencilla y adicionalmente pues que nos ofrece bastante herramientas para hacer el análisis del gráfico. Entonces me parece bastante chévere. Es una herramienta que nos ofrece el broker directamente y yo se las recomiendo a todos ustedes. Incluso aquí tenemos la acción de McDonald's. Obviamente en estos momentos los índices, bueno, la bolsa de Nueva York está cerrada, entonces a la mayoría de las acciones pues no deben estar cotizando en estos momentos, pero si nos dirigimos aquí a la parte de Forex, vamos a poder ver las cotizaciones en tiempo real. Entonces también es bastante chévere para las personas que quieran buscar un trader que no solamente ofrezca MT4 tradicional. Esto también es una buena manera para tener acceso a los mercados financieros. Entonces, muy bien, ya mirábamos el USD Index, pero aquí también vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es el único índice del dólar estadounidense? No. Hay otro que es un poco más complicado, pero la verdad solo es complicado en el nombre, que se conoce como el comercio ponderado del USD dólar o Trade Weight USD Dollar Index, que ese índice ya no tiene en cuenta el cálculo solamente con las 6 divisas que vimos anteriormente, sino que, como pueden ver aquí en estas partes que les dejo de los listados de países, son bastantes naciones que aportan en la construcción de este índice. Pero este índice no fue creado, digamos, por un conjunto o por el conjunto de países, sino que es un índice que lo está actualizando y lo está moderando la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, que ese índice fue creado por la Fed para, primero, poder determinar el valor del dólar estadounidense en diferentes economías y mirar en fortalecimiento, sobre todo porque la mayoría de todos los países que ustedes están viendo acá, incluso puedo asegurar que la mayoría de países a nivel mundial tienen títulos de tenencia de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y sobre todo en estos momentos que están saliendo de sus posiciones, es decir, se los están vendiendo a la Fed para tener más fortalecimiento en los mercados financieros, pues lo hace efectivamente a través de la venta de este tipo de activos. Entonces, digamos que eso es un punto bastante importante y relevante. César, qué pena contigo, acá debes de ver tu pregunta con respecto al yuan. No, en el USD Index no está el yuan. En este, que es el Trade Weight USD Dollar, sí está el yuan, digamos, sobre todo por la parte de Hong Kong. Entonces, digamos, para que tengas en cuenta, y todos estos son los países que contribuyen, e incluso para las personas, digamos, que no crean, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, digamos, los países que están aquí viendo de la TAM, son los que aportan en la construcción de este índice. Normalmente para encontrar este índice es un poco complicado, lo más fácil es dirigirse directamente a la página de la Fed o a través de, digamos, del portal de TradingView, lo pueden encontrar, pero digamos ahí sí les recomiendo que tengan mucha paciencia. Pero el problema es que este índice tiene tantos activos a nivel mundial, o tiene una construcción de tantos diferentes activos, más que todo diferentes divisas, que posicionamiento del dólar estadounidense va a ser un poco más complicado de medir. Entonces, por eso se utiliza más el anterior, el USD Index, el índice del dólar estadounidense, el que vamos a poder encontrar de una manera bastante sencilla. Pero también les traigo esta información, sobre todo si alguien está interesado, si está curioso en saber más de este tema del USD Index. Como pueden ver, pues no solamente el primer índice es el que rige en el mercado, sino que hay diferentes aspectos.
Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a empezar a utilizar el USD Index no solamente para tomar posiciones en el mismo índice, sino para medir otros aspectos en el mundo del trading o más que todo en la economía a nivel internacional? Primero, es un termómetro para poder determinar o medir la adversión al riesgo en los mercados financieros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando el USD Index o el índice del dólar estadounidense presenta fortalecimientos tan constantes como lo estábamos viendo anteriormente, digamos en el gráfico, como podemos ver, pues son fortalecimientos que se han durado o más de un mes, que han estado siempre por encima del nivel del 93 e incluso del nivel del 96. Si lo miramos desde el aspecto histórico más atrás, podemos ver que las cotizaciones siempre han estado oscilando entre el techo del 96 al 99, incluso sobre el nivel de 100. Y esto se debe porque los mercados en algunos momentos, sobre todo por la situación del COVID-19, pues está sintiendo un momento de inestabilidad a nivel mundial. Entonces, no, cuando ocurre eso, las economías, los bancos centrales y las personas lo que hacen es que toman posiciones con respecto a los dólares, es decir, compran dólares porque al final de cuentas el dólar siempre va a ser el tipo de cambio a nivel mundial y más que todo es que va a ser la herramienta que van a utilizar diferentes economías para poder adquirir activos. De hecho, aquí es cuando nosotros empezamos a entender que la Reserva Federal está comprando ilimitadamente títulos de deuda, que la Reserva Federal está inyectando, está incentivando a las diferentes economías, sobre todo a los diferentes bancos centrales de otros países, para que mantengan efectivamente esos flujos operativos, es decir, que tengan liquidez y todo se debe porque el dólar siempre va a ser el tipo de cambio a nivel mundial, pero más que todo es que funciona para comprar y vender en mercados, sobre todo en mercados que tienen sentimientos de recesión o de crisis económica. Adicionalmente que desde el aspecto psicológico le deja una tranquilidad al trader porque ahí es cuando los traders piensan que por tener posiciones en dólares, pues van a tener un activo mucho más seguro porque pues independientemente el dólar siempre va a ser la divisa más fuerte a nivel mundial, pero eso es solamente como un análisis meramente psicológico, es decir, que aquí estamos mirando las premisas de Dow. Luego tenemos que es un medidor de la salud económica, dado que la economía de Estados Unidos, o como se conoce la economía americana, se refleja o se entiende como el motor del mundo. Entonces, si el USD Index está presentando esos movimientos tan marcados, tan alcistas, lo que está demostrando, reflejando, es que la economía más fuerte del mundo es sólida, entonces significa que toda la economía a nivel mundial es sólida. Entonces, esa es una de las maneras las cuales vamos a utilizar el USD Index y adicionalmente que es un punto, digamos, bastante interesante y relevante de ver el USD Index también como el punto de debilidad de la economía de los Estados Unidos. Es decir, que cuando hay momentos de pánico, cuando hay momentos de adversión al riesgo, cuando hay incluso momentos de recesión o de crisis económica, el USD Index va a presentar un movimiento completamente bajista, mientras el o las divisas que hacen o que pertenecen al indicador, sobre todo el euro, va a presentar mayores fortalecimientos y este es el mejor reflejo que vamos a poder encontrar en el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos analizar? Que durante el 2007, 2008 o incluso 2009, el euro presentó los mayores fortalecimientos frente al dólar y esto se debe por los momentos de riesgo en el mercado, por supuesto los momentos de crisis económica donde Estados Unidos pues anunció su gran crisis. Como podemos ver, el euro llegó incluso a ubicarse en el nivel de 1.53, que actualmente el euro dólar está oscilando en el punto de 1 o en el nivel de 1.09. O sea, sí podemos ver la diferencia, digamos, tan abismal que podemos encontrar entre los niveles del 2008 a los niveles que están presentando ahorita el 2020, sobre todo los niveles que realmente se presentaron en 2019. ¿Qué es lo que muchos apuntan? Que si se llega a presentar una recesión o una crisis económica, las cotizaciones del euro dólar van a volver al nivel 38 o incluso al nivel 50 del Fibonacci de la tendencia alcista que se ha marcado en el euro dólar desde el largo plazo. Es decir, estamos hablando de un ciclo de casi 20 años. Entonces, muy probablemente más adelante lo que se espera es que si realmente estamos a puertas de una crisis o una recesión, se vuelvan a marcar por parte del euro dólar estas velas alcistas tan marcadas en las cotizaciones, donde muy probablemente en el 2020-2021, si realmente se revienta una crisis económica, va a poder volver el euro dólar al nivel de 1,120.
Entonces, ese es el movimiento que se está intentando pronosticar siempre y cuando exista una crisis económica. Si no llega a existir una crisis económica, muy probablemente no va a ocurrir ese, digamos que ese movimiento tan fuerte, pero algunos traders sí están apuntando que se siga ubicando entre el nivel del 1.15 o incluso pues que este año pueda llegar a ubicarse en el nivel de 1.17, porque incluso si lo miramos en el largo plazo, tenemos una formación de un triple techo totalmente marcado y pues lo que nos dice la teoría es que se está presentando o se está esperando ese rompimiento del triple techo en el cual las cotizaciones del euro dólar presenten un movimiento a favor o un movimiento alcista por parte del activo. Entonces es un movimiento, digamos, bastante chévere, bastante interesante que vamos a poder analizar de aquí en adelante. Bueno, qué pena, pensé que estábamos en el MetaTrader, pero no estábamos viendo el USD, el gráfico del USD Index que les había anexado la presentación. También un punto importante que debemos tener en cuenta es que el USD Index nos va a ayudar para medir el comportamiento de los commodities a nivel internacional. ¿Y esto por qué se debe, por qué se presenta esto? Porque Estados Unidos, siendo la economía más sólida, implica que este país tenga la necesidad de adquirir bienes o más que todo materia prima para sus procesos productivos o sus procesos terminados de diferentes productos y servicios que ofrece. Entonces, sobre todo de productos. Entonces, es por eso que si la economía a mayor escala está consumiendo de una manera bastante positiva, lo que va a implicar es que los commodities van a presentar un movimiento a favor con respecto al nivel de consumo. Caso contrario, que si Estados Unidos efectivamente entra en una recesión económica y no puede mantener los mismos niveles de compra en diferentes productos o acuerdos comerciales, es decir, tratados de libre comercio, esto va a implicar que uno de los países que más consume va a dejar de consumir y eso va a generar un efecto negativo en los commodities. Esto ya ha ocurrido, sí, de hecho ocurrió hace poco, no por parte del dólar estadounidense o los Estados Unidos, pero sí por parte de China. Desde que China anunció que el COVID-19 estaba expandiéndose fuertemente en su región y que no iban a poder mantener sus manufactureras, es decir, no consumir los mismos niveles de materia prima, sobre todo en el petróleo, fue cuando el crudo pasó de los 55, 54 dólares a ubicarse por los niveles de los 20 dólares, es decir, que tuvo una pérdida del 65% de sus cotizaciones porque fue una pérdida de 30 dólares por barril de petróleo. O sea, fue una caída tan fuerte y tan marcada simplemente porque el país que más consumía petróleo dijo que no iba a consumir más. Ahora miremos al país de Estados Unidos que consume más carne de cerdo, que consume más soya, que consume más algodón, que entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a entender si el USD Index o el índice del dólar estadounidense empieza a bajar porque la economía está mal, ahí es donde vamos a poder coger esos commodities de consumo primario, sobre todo esas materias primas. Adicionalmente, si lo miramos desde el punto de vista de los metales preciosos, el USD Index se considera como un activo que o digamos que tiene un reflejo inversamente proporcional al oro, porque el oro pues se considera como un activo también refugio, pero más que todo es porque el oro se considera un activo antidólar, luego que en el Tratado de Bretton Woods se dejó el patrón oro. En el momento en que se pasó del patrón oro al patrón dólar, pues este comportamiento se presentó desde o generó una correlación inversa donde ustedes van a poder, de hecho vamos a ver si lo podemos hacer en estos momentos a través del portal de Equity. Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a eliminar, en este caso, el FRA 40 y aquí donde tengo el Dow Jones, vamos a colocar el oro está por acá abajo, yo lo tengo ubicado acá y de hecho eso va a ser una comparativa bastante interesante. Vamos a quitar el indicador el ADX, vamos a dejar las medias móviles, igualmente no nos van a estorbar mucho y lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo en mosaico para mirar efectivamente esa comparativa. Y de hecho, lo único que nos falta, bueno, están ambos en una temporalidad de 4 horas, pero lo que podemos ver es efectivamente esos impulsos, que actualmente las cotizaciones de el oro están presentando un momento a la baja, mientras que el dólar estadounidense está presentando una tendencia alcista o un movimiento a la alza. Entonces aquí es donde nosotros podemos identificar que es una relación inversamente proporcional. Entonces implica que a medida que el USD Index va avanzando o se presenta ese movimiento alcista, el oro va a presentar un movimiento a la baja. Entonces, vemos que eso es un punto también bastante interesante
que vamos a poder analizar de aquí en adelante, sobre todo de tener la comparativa de estos dos activos o de estos dos instrumentos. Ahora bien, USD Index, el dólar estadounidense, tiene dos enfrentamientos, sobre todo cuando estamos hablando de la amenaza o del fantasma de la recesión en la economía, dado que la Reserva Federal o la Fed ya ha hecho todo lo que tiene en su alcance. Ya redujo sus tipos de interés. En el mes de enero teníamos tasas de interés entre el 1.5 al 1.75, ahora están ubicadas entre el 0 al 0.25%. Ahorita se aprobó el plan de estímulos que no fue al final, bueno, que fue por 2 billones de dólares para poder incentivar la economía. Wall Street está pasando su peor momento y más que todo es que ahorita se están flexibilizando la política fiscal donde no se quiere, se está retrasando la fecha de pagos de impuestos. Es decir, que tenemos política monetaria, política fiscal, política cambiaria. Es por eso que el USD Index está presentando esos impulsos tan alcistas, porque lo que están haciendo es tratar de incentivar el dólar estadounidense en la economía, pero cuando se vaya a presentar o se declare efectivamente una recesión, una crisis económica, muy probablemente esta vela bajista que ustedes están viendo en estos momentos, que estoy seguro que se marcó desde que Powell anunció de que la economía tal vez podía estar en recesión, se vayan a marcar en las siguientes jornadas de mercado, sí o al momento en que se anuncie efectivamente esa recesión en la economía de los Estados Unidos, porque por más de que Donald Trump, por más que el Congreso de los Estados Unidos intenten no frenar la economía, el COVID-19, el coronavirus, está mostrando resultados que la gente realmente se está enfermando, se está infectando, puede llegar a presentar un colapso en el sistema de salud estadounidense y ahí muy probablemente puede ser también una de las cabezas que vaya a rodar para declarar o determinar una recesión económica. Entonces, muy importante tener en cuenta estos comportamientos con respecto al COVID-19 que, pues, sin duda alguna, Donald Trump y Ron Powell están teniendo cada vez más cuidado en sus discursos, en sus anuncios. Y adicionalmente quiero recordarles a todos ustedes que el viernes sale la publicación del NFP o de las nóminas no agrícolas, también conocidas como Non-Farm Payrolls, que este informe de empleabilidad de los Estados Unidos apunta que se ubiquen por debajo de los 80.000 nuevos empleos. Si esta cifra llega a ser más negativa, sin duda alguna puede llegar a ser un toque a las puertas de la recesión económica. Ahora bien, el USD Index, ¿qué tiene que esperar actualmente o qué es lo que se espera ahora? Primero, China se está recuperando, entonces significa que ya la primera economía, sobre todo la primera competencia de la economía de los Estados Unidos, se está nuevamente levantando y esto puede ser un momento en el cual tal vez el USD Index pueda llegar a presentar un movimiento a la baja, no tanto por la recuperación de China, sino por la reactivación en la economía en la región asiática y sin duda alguna que va a ser un aspecto colaborativo para la región europea. Tenemos un impacto económico fuertemente en Latinoamérica. Esto lo que ha generado es que el USD Index presente un fortalecimiento frente a las divisas exóticas. Nuevas decisiones por parte de la Fed se esperan para saber sobre todo el anuncio de si realmente Estados Unidos está en una recesión o no lo está. Tenemos una recuperación desde el mes de junio o desde el mes de julio. En Estados Unidos se espera que la recuperación de la economía, pues siendo desde un aspecto más realista, sea en el mes de junio o principios del mes de julio. Por parte de Latinoamérica, debido a las respuestas rápidas de confinamiento, pues espera que a principios del mes de junio se vuelva a reactivar, digamos, sobre todo para las personas que se estén preguntando por parte de la TAM. Actualmente se están desarrollando diferentes investigaciones para determinar una cura o vacuna contra el COVID-19. De hecho, China anunció que ya están o ya han encontrado diferentes anticuerpos que están luchando de manera positiva frente al coronavirus, lo que puede generar un posible tratamiento, una posible cura para esta enfermedad viral. Y más que todo, que es el punto importante hoy, es que tenemos oportunidades en los mercados financieros para tomar posiciones. No se les haga extraño que cuando se determine efectivamente esta calamidad en los mercados financieros debido a la posible recesión, sobre todo cuando lo estemos viendo en los índices bursátiles, digamos, vamos a colocar rápidamente aquí el Standard Poor's 500, las cotizaciones vuelvan a sus niveles más bajos registrados en el año, en el cual en el Standard Poor's tenemos 2184, lo que algunos determinan es que efectivamente si se llega a presentar un movimiento a la baja, muy probablemente las cotizaciones se van a ubicar en este nivel.
Entonces hay que estar súper pendientes de esto, hay que estar trabajando en este tema, hay que estar vigilando las noticias, porque esto también puede llegar a ser un momento para irnos en corto, pero muy seguramente es que si llega a tocar, digamos en este caso, el Standard Poor's, este nivel, y se empiezan a presentar pequeños incentivos positivos, sea una posición también para irnos en un, digamos, un movimiento en largo o alcista para volver a intentar encontrar la resistencia en los $3.000 por título del futuro del Standard Poor's. Entonces es un análisis bastante chévere, bastante interesante que les va a funcionar mucho de aquí en adelante. Igualmente ya saben cómo vamos a empezar a utilizar el USD Index, sobre todo no solamente para analizar el posicionamiento del dólar, sino para poder determinar cómo se están comportando los demás activos o los demás sectores económicos de los Estados Unidos o incluso del sistema internacional. Si les gustó este webinar y quieren saber más con respecto a Equity, al broker que nos trae este tema tan interesante, los invito a que se comuniquen a través de los números telefónicos, ya sea si los quieren llamar directamente o si se quieren comunicar por WhatsApp, lo pueden realizar sin ningún problema. Igualmente les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager de Equity, por si quieren saber los tipos de cuenta, por si quieren saber los requisitos de la apertura, mejor dicho, todo lo van a tener ahí. Incluso si quieren abrir una cuenta de práctica, no se preocupen que por haber asistido a este webinar, el broker les va a habilitar una cuenta demo en el cual en su correo electrónico les va a llegar toda la información, tanto por parte de la instalación, así como para la apertura de sus cuentas de práctica, para que analicen, miren todos los activos que les ofrece el broker. Y finalmente les dejo mi información de contacto tanto del distrito financiero. Los invito a que lo sigan a las redes sociales del distrito. Estamos publicando contenido, información totalmente gratuita. La información de estos webinars las van a encontrar en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook. Para las personas que quieran saber más de nuestros cursos de formación de trading, los invito a que nos puedan escribir. Me pueden escribir al número de WhatsApp. Les estaré respondiendo con todo el gusto del mundo. Y finalmente, para las personas que tengan alguna pregunta en específica, que si quieren saber más de contenido, quieren tener más material, los invito a que me envíen a un correo de r.ramirez@dfx.com, o para las personas que tengan perfil en TradingView, me sigan a r-ramirez-dfx. Y ya para finalizar, les voy a mostrar la última herramienta que nos brinda el broker Equity, que se conoce como TradeHub. TradeHub es como un portal informativo en el cual vamos a tener acceso a mucha información en primera instancia de los mercados financieros. Primero, lo podemos vincular directamente con nuestras cuentas de Equity, pero más que todo, sí, como pueden ver que en este momento pues está cargando, pero siempre se está publicando información de primera mano de los mercados financieros. Pueden seleccionar el tipo de activo, de hecho vamos a seleccionar la libra dólar. Cuando nosotros la seleccionamos, pues además de las noticias que nos van a salir abajo, nos va a salir el comportamiento del gráfico, y lo que me parece más interesante es que aquí nos van a salir el comportamiento de los indicadores técnicos. Obviamente está cargando en sus momentos, pero aquí nos va a dar la información que nos está diciendo el ADX, que nos está diciendo las bandas de Bollinger, que nos está diciendo las medias móviles del MACD, que nos está diciendo el índice del canal de mercancías, el RSI, el estocástico. Ahí les va a salir toda la información, solamente que por lo que estoy con la grabación, estoy haciendo mire, el vivo de GoToWebinar, de pronto el internet pues no lo tengo al 100%, pero aquí les va a salir toda la información. Van a encontrar sentimientos del mercado, van a encontrar un calendario económico, van a encontrar contenido educativo. Mejor dicho, es un portal bastante interesante. No siendo más, me despido de todos ustedes. Les agradezco a todos por la participación en este webinar. Yo sé que es un webinar que, digamos, es un tema bastante interesante que no se toca muy a fondo, pero que nos brinda gran información en los mercados financieros. Entonces me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Si les gustó el webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, déjenme su comentario. Toda esa retroalimentación es, qué pena con ustedes, todas esas retroalimentaciones que me hicieron una pregunta, Simón, la puedes dejar a través de este mismo chat. A través del chat me la pueden dejar para efectivamente brindar un mejor, digamos, calidad de webinars y pues ir mejorando con ustedes. Pero sobre todo, si quieren que hablemos de algún tema en específico, déjenos los comentarios. Nosotros siempre los estamos revisando a final de la semana, y ahí pues vamos mejorando semana a semana. Entonces me despido de todos ustedes. Muchísimo. Ah, muy bien. Simón, digamos que nos está haciendo un aporte bastante interesante.
Entonces, pues digamos que vamos a tomar su sugerencia en estos momentos. Me gustaría saber si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Digamos que podemos dejar los últimos 5 minutos de los webinars de aquí en adelante para saber o para resolver las dudas. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda, déjenlo, me pueden escribir el comentario con respecto a los mercados financieros, que con todo el gusto pues les voy a ir respondiendo poco a poco. ¿Listo? Igualmente para las demás personas les agradezco por su asistencia y si me van escribiendo, igualmente para las personas que, digamos que ya por alguna otra razón, pues tiene que abandonar el webinar, les agradezco a todos por su participación. Igualmente, si tienen preguntas, nos vamos a quedar 5 minutos para responder las preguntas que, pues, digamos que tengan. Entonces, voy a dar un espacio mientras me van escribiendo. Igualmente, si les gustó el webinar, si no les gustó, déjenme su comentario, por favor. Si quieren que hablemos de un tema en específico, también déjenme su comentario, que la idea es que vamos desarrollando todo, digamos, todos estos aspectos o todos esos elementos. Muy bien, Simón, ¿podrías tomar una posición en USD Index analizando las demás divisas respecto al dólar? Sí, es una muy buena pregunta, Simón. ¿Y cómo haríamos eso? Lo que yo haría en estos momentos es que simplemente voy a abrir MetaTrader y voy a elegir uno de los perfiles que tengo acá. Bueno, vamos a mirar si está el British. Bueno, no está completo el British, pero vamos a mirar entonces uno de los perfiles que tenga más completos. Yo diría que el del franco suizo. Muy bien. Aquí estamos viendo el franco suizo en diferentes temporalidades. No lo abro en sí para poder analizar directamente el franco, sino lo que quiero hacer es abrir los diferentes activos para poder realizar un buen análisis. Lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a abrir el USD Index, digamos, lo vamos a dejar aquí en la mitad, voy a abrir el euro dólar por acá, voy a abrir la libra dólar por acá, y lo que voy a hacer es que si quiero mirar el USD Index, lo voy a hacer teniendo en cuenta el comportamiento de la volatilidad que se está marcando en los mercados con respecto a un momento. Entonces lo que voy a utilizar es RSI con bandas de Bollinger. La verdad me parece, es una combinación que a mí me funciona bastante, por eso la tengo incluso aquí. Bueno, creo que abrí fue bandas de Bollinger RSI. Muy bien. Entonces no fue este, sino cuál. Es que tengo tantos perfiles. La verdad que a veces me confundo. Qué pena con ustedes. Bandas de Bollinger RSI. Bollinger Bands RSI. Listo. Estos son los tres perfiles que utilizo. ¿Qué es lo que yo analizaría en estos momentos? Primero el comportamiento de volatilidad. ¿Por qué? Porque las bandas de Bollinger no tanto los utilizo para determinar la tendencia en el activo, que obviamente para eso fueron creados, sino que lo que miro es qué tan estrechas y tan abiertas están las bandas. ¿Qué es lo que me está reflejando aquí? Que el USD Index tiene las bandas cada vez más abiertas, entonces implica que este activo está presentando altos niveles de volatilidad, es decir, que el dólar estadounidense está teniendo demasiado o mucha participación. Y mientras tanto, la libra esterlina también está teniendo efectivamente esa ampliación en las bandas. Entonces, lo que significa que ya esos dos activos, digamos que están presentando un alto nivel de participación. Entonces, es como un punto importante. Ya en estos momentos lo que yo hago es que descarto el euro dólar, empiezo a mirar estos dos activos. Wow, bueno, la libra lo vamos a pasar pues a 4 horas. Muy bien, 4 horas, 4 horas. Bueno, ya en 4 horas las bandas están cada vez más cerradas, pero lo que puedo ver es que la libra esterlina en estos momentos tiene un dominio comprador, pero es una línea del oscilador del RSI con un movimiento bajista, es decir, una pendiente bajista o a la baja. Entonces aquí lo que podemos encontrar es que son velas de incertidumbres. Muy probablemente lo que me está diciendo es que la libra esterlina no está en su mejor momento. Reino Unido tampoco está en su mejor momento con respecto al COVID-19. Entonces yo podría, digamos, aquí ya determinar que se puede presentar un retroceso en las cotizaciones, mientras que el USD Index lo que nos está diciendo es que hay fortaleza. Entonces, miramos la construcción del USD Index. La libra esterlina hace parte de la construcción, sí, totalmente. Entonces lo que voy a analizar ahora es la libra y voy a tomar Fibonacci para mirar cómo se está comportando con respecto a ese retroceso. Está oscilando entre el nivel 50 y 61. La verdad sí me parece un nivel un poco complicado, porque pues la verdad está muy cercano al nivel de 61 el Fibonacci. Si se presenta un rompimiento en la parte superior o sobre encima del nivel del 61, lo que podemos tener es la confirmación de esta tendencia alcista, pero pues ahorita tenemos una lateralidad, es incertidumbre, pero en mi punto, teniendo en cuenta el fortalecimiento del dólar que tiene actualmente, lo que vamos a hacer es que estoy seguro que me iría en una posición en venta en estos momentos. Wow, creo que no la modifiqué, qué pena. Vamos aquí rápidamente.
Igualmente, si ustedes quieren aprender a manejar, es la plataforma con lo que como lo estoy haciendo. Esto lo pueden ir aprendiendo poco a poco a través de sus cuentas de práctica. Entonces, simplemente quiero marcar aquí cómo es el nivel. Estamos 1.25, 1.24. Yo lo que haría en estos momentos es que simplemente voy a colocar una orden, FN, F9, y lo que voy a hacer no es que la voy a colocar directamente por ejecución del mercado, sino que lo voy a colocar es una orden pendiente en el cual voy a colocar un sell stop en el nivel que acabé de marcar inicialmente, 1.24387, y lo que voy a hacer es que voy a colocar es un stop loss en 1.25, que 25171. Esto es lo que me determina el análisis en Simón. Entonces yo simplemente coloco la orden. Ok, coloqué algo mal en el stop loss y en el take profit en 1.24, que me da ahora ese precio, que me coloque el stop loss en 1.25171. Entonces supongo que es por tema del spread en ese momento. Entonces lo voy a dejar es en 8.0. Bueno, no me marcó el 8.80 y digamos que ya diría que lo vamos a tratar de colocar así. Bueno, no sé por qué no me está dejando colocar la ejecución, pero yo colocaría la orden de esa manera. ¿Listo, Simón? Yo lo que esperaría es que si llega a tocar el nivel de 1.24, se ejecute, pero más que todo porque lo analizo como si fuera un corto. Pero coloco de una vez el stop loss en el nivel de 1.25, incluso no lo pondría en 171, sino que lo pondría por ahí en 100 por si acaso, digamos, como para mitigar esta posición de riesgo. Por supuesto, mínimo de lotaje para abrir esa posición, pero yo lo haría de esa manera, Simón. ¿Listo? Muy bien. Me gustaría que al final de cada presentación tuvieras los puntos importantes de la lección. Muy bien, David, muchas gracias por tu comentario y lo voy a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, pues ya, no siendo más, pues ya pasaron los 5 minutos. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.